Afortunadamente, pues ahí tengo ya 13 colmenitas que se ven lindas. Ahorita aquí en Costa Rica estamos en época de lluvias, entonces a pesar de la lluvia se ven bastante activas. Y vivo aquí hace muchos años y me dedico principalmente al tema de conservación de áreas protegidas y de medio ambiente. Y bueno, ese es un poquito de mi perfil. Ah, ok. ¿Y tomaste el curso virtual? Correcto, sí, sí, sí. Me lo tomé virtual. Esto fue hace 2 meses, quizás 2, 3 meses, que Ah, estuve con ustedes tomando que, el curso. que eso llega hasta allá, hasta otros países y que lo están utilizando. Bueno, pues, bonita experiencia. Sí, después Totalmente. página, nos pudiera regalar algunas foticos para también contar pues un poco cómo eso está llegando a a otros sitios para nosotros, eso es importante, qué Por bonito. supuesto, les paso obviamente como primípara, me la paso tomando un montón de fotos, videos y todavía son así como mis niñas preciosas divinas. Entonces, por supuesto, hay bastante registro fotográfico y con mucho gusto les comparto. En Costa Rica hay una muy buena referencia hacia la experiencia colombiana en temas de abejas nativas, así que es bastante conocido el nivel de avance que hay en Colombia y de académico que hay allá también, así que eso ha sido bueno para mí porque hay fácil entendimiento con personas que aquí todavía hay un buen espacio, hay mucha gente, pero aún falta sobre todo la parte académica. Aquí hay una universidad, la Universidad Nacional, que está intentando generar como ahorita hay un curso libre que tienen ellos dentro de una maestría que es para apícola. Entonces, pero bueno, por lo menos ya tienen esa parte más formada, que era lo que yo quería. Lo que pasa es que, claro, con todo este tema, pues está suspendida esa Sí, maestría y no pude tomar el curso. Y bueno, y con todo este tema fue que me puse a buscar y por eso llegué a Campo Colombia buscando una opción de que fuera en línea, porque era la única manera de hacer algo y por eso llegué a ustedes. ah, bueno, Liliana, qué chévere. Bueno, ya son las 5:10, yo creo que pues ya le dimos 10 minuticos a las personas para que se conectaran, entonces pues ya si llega más gente, pues llegarán ahí sobre la marcha. De nuevo, pues me presento, mi nombre es Andrés Sánchez, junto con José. Para las personas que ya han estado en charlas de abejadas, pues lo conocerán porque él ha estado en varias, somos las cabezas líderes de Campo Colombia. Pues bueno, hoy yo voy a dar la charla sobre una experiencia que tuvimos. No es por hacerme autopublicidad, pero hoy es mi cumpleaños, entonces me estoy tomando una cerveza mientras hablo con ustedes. Espero no les moleste y les voy a contar, bueno, nuestra experiencia. Voy a compartir pantalla y arrancamos a contarles nuestro trabajo. ¿Listo? Denme un segundo. Ok, me confirman ahí si están viendo mi pantalla. Sí, estamos bien. Listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Como José les escribió en el mensajito donde hacíamos la invitación, vamos a hablar de un trabajo muy bonito, donde como se indicaba en el texto, pues las abejas cuidan las plantas de enfermedades. Entonces es un tema interesante. Antes de entrar bueno, este es el título, V-Vector, que es la tecnología de las que les vamos a hablar. Y pues básicamente, pues le colocamos abejas que curan plantas, aunque realmente, digamos, esta tecnología es preventiva, realmente no es una cura, pero sí tiene relación con la sanidad de las plantas. Mm, Antes de iniciar, quería darles un poquito un contexto de este trabajo. Eh,
Nuestra empresa Campo Colombia nace de un grupo de investigación que se llama INI. Ese grupo a su vez nació de la Universidad Nacional de Colombia, pero como fue madurando al lado del grupo de investigación, hoy en día el grupo es interinstitucional, es decir, lo compartimos con la universidad. Y eso nos ha permitido que desde Campo Colombia, además como del tema, llamémoslo así, productivo, pedagógico y todo esto, también para nosotros es muy importante el tema de investigación y poder darle continuidad como a preguntarnos y responder cosas, y mucho de esto lo vehiculizamos a través del grupo de investigación. Ese grupo de investigación pues es avalado por MinCiencias, que pues es el órgano a nivel nacional que da las directrices para todo el tema de investigación. Bueno. Voy a arrancar entonces contándoles un poquito sobre qué es este tema. En el aviso decía entomovector. También digamos que últimamente lo han llamado bivector, porque entomovector es más amplio, o sea, es como de insectos en general, y bivector es más centrado como en abejas. ¿Listo? Bueno. Arranco contando un poquito tal vez lo que todos conocemos, y es que las abejas se relacionan estrechamente con las plantas. O sea, las abejas obtienen la mayoría de los recursos de los cuales depende su existencia a partir de las plantas. Les ofrecen alimento como el néctar y el polen, les ofrecen compuestos que utilizan para su defensa biológica, llamémoslo así, como es el caso del propóleo. Para algunas abejas, como las de las orquídeas, los euglossinos, les ofrecen aromas que tienen importancia en su actividad sexual. Para otras abejas solitarias, ofrecen algunos aceites esenciales. Entonces, como vemos, pues esa relación abeja-planta es muy importante, y de hecho, pues de ahí nace toda esa directriz en el mundo que dice que hay que cuidarlas, porque de ellas depende pues la existencia de muchas de las plantas del planeta. De hecho, ahí lo colocamos en la gráfica. Se habla de que en el caso de las plantas silvestres, alrededor del 90% de las plantas requieren a las abejas para poder completar su proceso de reproducción por el tema de polinización, y dependiendo de la zona del país, al menos el 35% de los alimentos que se consumen en el mundo pues requiere la intervención de abejas. Entonces, las abejas terminan siendo pues un animalito muy importante para el planeta. Bueno, como todos sabemos, entonces las abejitas, ellas hacen ese tema de polinización, y para eso pues lo que hacen es que visitan las flores, van de visita de flor en flor. Resulta que ese comportamiento evolutivamente fue aprovechado por un hongo que, o sea, digamos, ese hongo específicamente es patógeno, y digamos que él ataca, por ponerle ese nombre, a ciertas plantas, e imita la flor, la misma forma del hongo, imita la flor de unas plantas, y hace que la abeja se sienta atraída, y la abeja va, cuando se posa sobre el hongo, se le impregnan esporas del hongo, y luego ese hongo es transportado a otras plantas, y es la forma como ese hongo, digamos que se dispersa. En este caso, digo, un hongo que es entomopatógeno, o sea, causa daño a las plantas. Ese comportamiento natural, entonces, hace como unos 25 años, fue observado por un profesor llamado Peter Kevan, de la Universidad de Guelph en Canadá, y digamos que lo puso a pensar, bueno, si esto funciona así, ¿será que podrá funcionar al revés? O sea, ¿será que las abejas, así como transportan estos patógenos, también pueden transportar organismos que sean buenos para las plantas? Y de este modo nace la tecnología entomovector o tecnología bivector. Básicamente lo que hace es aprovechar ese comportamiento que tienen las abejas de visitar las flores para utilizarlas
como plataforma para la dispersión de pensar cualquier elemento que uno quiera, pero en este caso hablamos de biocontroladores. Le voy a pedir el favor a alguna de las personas, está con el micrófono prendido, para que por favor lo apaguen para evitar ruidos incómodos. Entonces, como les venía diciendo, entonces la abejita, digamos que se impregna con el biocontrolador y cuando visita las flores lo va dispersando. Y eso es lo que se llama tecnología Vivectos. No es otra cosa que es que utilizar las abejas como plataforma de dispersión. ¿Qué ventajas tiene? Primero es que las abejas hacen presencia en las flores y por ende tienen mejores frutos por efecto de la polinización. Digamos que esa parte clásica de la polinización se mantiene. Y por otro lado también el hecho de tener estos biocontroladores ayuda a mejorar parámetros de rendimiento en el cultivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuye incidencia de enfermedades y lo hace más efectivo. Algunos biocontroladores, como el de la presentación que les voy a mostrar, se recomienda utilizarlos cuando las flores están abiertas. Para el caso de fresa, por ejemplo, es un cultivo donde todo el año se tiene fruto, se tiene flor abierta y se tiene flor cerrada. Entonces, para garantizar que una persona o una máquina o algo así tenga como una dispersión permanente cada vez que abre una flor, es complicado. Las abejas, como ellas van en busca de flores abiertas, son muy eficientes porque como que seleccionan esas flores y van haciendo la dispersión del biocontrolador. El biocontrolador, como para aclarar, son microorganismos, bueno, pueden ser no necesariamente microorganismos, pero en este caso fue un microorganismo que es un hongo, pero que es un hongo que no le causa daño a la planta, pero sí compite con otros hongos que le causan daño. Esta tecnología tiene otra ventaja y es que como se utilizan agentes biológicos, es buena para la salud de los consumidores porque por derecha genera una reducción en el uso de productos de síntesis química. Entonces es muy buena en ese sentido y finalmente también es positiva porque genera una disminución en el impacto que puede generar un cultivo sobre el medio ambiente. Primero, pues porque por un lado, digamos, se requieren menor cantidad de pesticidas, no, de fungicidas y de productos de síntesis química, y segundo porque también, y es otra de las ventajas de la tecnología, se aplica en seco. Entonces reduce drásticamente la cantidad de agua que se utiliza y sumando, digamos, todo el proceso hace que los cultivos puedan disminuir su huella de carbono. Bueno, nosotros en el grupo decidimos comenzar a validar esta tecnología en Colombia y seleccionamos a la fresa como el primer cultivo para mirar, para explorar. Hoy en día ya lo hemos ampliado a Ochuba, se hizo un ensayo y estamos por comenzar un ensayo en Durazno. Se seleccionó fresa, primero porque a nivel de los intereses del país tiene lógica asociarlo a la tecnología. La fresa es un producto que fue priorizado en el plan exportador de Colombia. Colombia tiene una ventaja comparativa y es que en países con estaciones pueden producir 9 meses el fruto y llega el invierno y cae. En cambio, fresa en Colombia se pueden producir ciclos de 18 meses, lo cual es una ventaja. Sin embargo, tiene el problema y es que si uno quisiera exportar fresa, tiene que cumplir con unos requisitos en cuanto a cantidades de ciertos productos y Colombia pues utiliza bastante producto de síntesis química y eso hace difícil que se pueda pensar en una oferta exportadora. Entonces las abejas pueden contribuir a ese tema. Y en segundo lugar se seleccionó la fresa porque es de los cultivos que en otros países ya más han trabajado con esta tecnología y eso hizo pues que para nosotros fuera más fácil arrancar con algo donde ya encontrábamos literatura, algunas cosas estandarizadas y pudiéramos simplemente, digamos, simplemente no porque fue complejo, pero sí poder hacer como la adaptación a las condiciones de Colombia.
Bueno, ¿cómo fue la evaluación de, de esta tecnología? Lo que se hizo, este trabajo se aterrizó en un área que nos facilitó y que se trabajó de la mano con el SENA de Mosquera, con el CBA, Centro de Biotecnología Agropecuaria. Allí se instaló un cultivo desde ceros de fresa y vemos como dos foticos, ya una cuando estábamos arrancando y dos cuando ya estaba el cultivo. Eso que ven ahí de blanco, esos cuarticos son mallas. Esas mallas lo que pretenden es excluir las abejas. O sea, el modelo que se hizo fue dejar el cultivo a campo abierto y para ciertos tratamientos que ya les voy a contar cuáles fueron, se colocaron estas mallitas para que las abejas no ingresaran y poder así medir las diferencias. Y ese fue como el modelo donde se hizo la valoración de la tecnología. Aquí pues quiero mostrarles la forma en que se colocaban las abejas. Ahí tenemos en color amarillo, muestra la flechita, la colmena que estaba dentro del cultivo. Así se trabajaron, como vemos las abejitas dentro del cultivo. Trabajamos abejas Apis mellifera africanizadas y no tuvimos pues ningún contratiempo. Y ahí vemos el modelo del montaje. Resalto ese tema porque antes de comenzar el ensayo tuvimos que tener como claras algunas cosas que les voy a mostrar a continuación. La primera era la docilidad de las abejas. Digamos que nosotros, nuestro grupo de investigación quiere mucho la abeja africanizada, hay que decirlo así, no la vemos como un problema. Sin embargo, somos conscientes que hay algunas que son muy defensivas y otras no tanto. Entonces, previamente el grupo de investigación tenía como una matriz de colmenas que habían sido seleccionadas por parámetros de docilidad y se hizo un cruzamiento controlado, es decir, una inseminación artificial de una reina de la cual se prohibieron las reinas que a su vez fueron las que se colocaron en las colmenas para garantizar ese tema. Entonces eso nos dio la tranquilidad que a pesar de que eran abejas con aguijón, a pesar de que eran abejas africanizadas, teníamos ya como conocimiento de cómo eran los papás de esas abejas, por así decirlo, y eso nos dio pues toda la tranquilidad para poderlas disponer en el cultivo como estaban, y cuando habían trabajadores y todo no se cerraba, o sea, no generaron como ningún problema y no se presentó ningún inconveniente. Lo segundo que teníamos que revisar era que realmente las abejas sí generaran una mayor, o sea, incluir las abejas generaran una mayor tasa de visita al cultivo. Es decir, que sí, al llevar colmenas, hubieran más abejas visitando para poder inferir que eran las abejas que nosotros habíamos colocado. Para eso hicimos una valoración que la técnica se llama densidad de polinizadores, donde uno va varios días durante todo el día y va contando el número de flores en las abejas y luego pues a través de unas fórmulas genera un indicador y vemos acá los resultados. En la tablita que dice A, tenemos los resultados antes de nosotros llevar las colmenas. Como vemos, las abejitas, que son las de color azul, digamos que visitaban las flores, pero no tanto, digámoslo así, y lo que la curvita que vemos en naranja son las moscas. Realmente la flor de la fresa en general no es tan atractiva para las abejas, que esa es una de las limitantes para este cultivo. Sin embargo, una vez colocamos las abejitas, como era de esperarse, vemos abajo lo que sucedió y es que aumentó la curva, o sea, el número de abejas que se veían en el cultivo, pues pasó de ser en su pico, bueno, en el indicador un poco menos de 10 a ser un poco menos de 20, o sea, se duplicó y a su vez las moscas se redujeron, obviamente, porque ya las abejas abarcaban mucho recurso y para ciertas moscas no era chévere estar ya ahí
en el cultivo. Entonces, eso nos mostró que el hecho de incluir abejas aumentó el número de visitas y cambió un poco la dinámica de los polinizadores o de los visitantes florales más bien que estaban en el cultivo. Entonces, ahí ya podíamos decir, bueno, tenemos abejas que no van a ser problema y también ya garantizamos que las abejas están visitando, nuestras abejas con frecuencia esas florecitas. Y lo tercero era ver que las abejas fueran capaces de trasladar el biocontrolador. Eso fue todo un reto porque inicialmente pensamos que podíamos trabajar con biocontroladores comerciales, sin embargo, primero tuvimos que hacer como una prueba con varios biocontroladores comerciales, porque cuando los analizábamos en laboratorio no tenían las cargas de esporas necesarias, ¿sí? Para poder hacer el ensayo. Entonces, finalmente optamos por producir nosotros a partir de un microorganismo que nos cedieron de una casa comercial, poder nosotros controlarlo y poder nosotros formular. Sin embargo, entonces ahí vino otra parte y es mirar cómo lo vehiculizábamos, cómo utilizábamos diferentes medios para que él se adheriera bien a las abejas. Entonces, finalmente, pues pudimos desarrollar una formulación y entonces ya empezábamos a ver las abejas con adherencia del biocontrolador, como vemos en la fotico. Ahora, eso teníamos que cuantificarlo. Entonces, lo que hacíamos era que con diferentes formulaciones de vehículo íbamos, los aplicábamos y luego cogíamos algunas abejitas, 30 abejitas que iban saliendo y las llevábamos al laboratorio y cuantificábamos la cantidad del biocontrolador. Aquí pues especifico que utilizamos un biocontrolador que se llama tricoderma, es un hongo que utilizan ya comercialmente los agricultores para hacer el control de entomopatógenos de otros hongos. O sea, en eso no, digamos, no nos inventamos nada. Entonces, lo utilizamos para poder medir. Luego de hacer ese trabajo, entonces encontramos que hacia el día 3, como vemos en la gráfica, se disminuía la cantidad de biocontrolador. En palabras muy sencillas, ¿esto qué quiere decir? Que hay que recargar el dispositivo máximo al tercer día, ¿sí? Si no, entonces ya se queda varios días sin el microorganismo. Bueno, una vez entonces teníamos listo, entonces vuelvo y digo que las abejas no nos iban a picar a nadie, que estaban visitando las flores en la cantidad que necesitábamos y que estaban cargando el biocontrolador. Ahí sí nos atrevimos a hacer el montaje de la evaluación. Lo hicimos con 6 tratamientos. Aquí pues los tengo. El primero fue un control absoluto, o sea, es decir, no se le aplicaba nada, solamente se encerró y todo. El segundo fue un control comercial, en el cual en el cultivo se utilizaron productos inclusive de síntesis química, como lo hacían los productores. Nosotros antes hicimos una encuesta para saber qué productos utilizaban ellos normalmente. Nos dio curiosidad, hicimos un tratamiento 3 como control orgánico, como cómo sería si se utilizan solo productos orgánicos, más el biocontrolador. Manejo integrado, que fue utilizar productos, inclusive algunos de síntesis química, pero bajo recomendaciones de manejo integrado, más el entomovector. El tratamiento 5, que era solamente tricoderma, pero se aplicaba con bomba, o sea, el mismo biocontrolador, pero ya ahí se restringieron las abejas y simplemente con una bomba, como lo haría el agricultor, una bomba de aspersión. Y finalmente el tratamiento 6, donde se dejó exclusivamente el entomovector. Bueno, aquí vale la pena pues decir que por estandarización, pues digamos que el modelo cumplió con todas las estandarizaciones. Entonces digamos el resto de aplicaciones de nutrientes para el suelo, se hizo igual en todo el cultivo. Entonces pues la única diferencia es la que les acabo de decir en el manejo de productos para el control de los hongos. Bueno, y ya haciendo eso sí nos metimos a hacer el ensayo. Entonces voy a contarles
a grosso modo los resultados que obtuvimos. Esta es una fotografía de las colmenitas con los dispositivos. Como se ven, esos dispositivos, pues ahí es donde abajo vemos que tienen como un palito, eso es una bandeja parecida a la del colector de polen, y se abre y sobre eso, ahí en esa bandejita se coloca el biocontrolador y este es el que es transportado por las abejas. Bueno, ¿qué obtuvimos? Lo primero era que queríamos verificar en campo si el tricoderma estaba siendo transportado por las abejas. Hicimos entonces mediciones en flores y en hojas. O sea, recolectábamos hojas y las llevábamos al laboratorio y valorábamos la cantidad de esporas del biocontrolador de tricoderma. Entonces encontrábamos que, digamos que el tratamiento con fumigadora fue el que presentó mayor cantidad de esporas para el caso de flores y para el caso de hojas, pero digamos para el caso de flores, que es lo que más nos interesaba, muy cerca del tratamiento con el Vivector. Entonces vemos que tienen la capacidad de transportar y eso pues nos permitió como reiterar una vez más que las abejas podían llevar el biocontrolador. Aquí digamos hicimos como un promedio, digamos que de acuerdo, digamos, al estándar que nosotros conocemos para que el biocontrolador sea efectivo, se requiere menos cantidad de biocontrolador, de acuerdo a los datos que pudimos calcular a partir de los resultados que obtuvimos. Se requiere menos biocontrolador para el caso de la tecnología Vivector al caso con bomba. O sea, estamos hablando de que para una hectárea se requerirían alrededor de 2.560 gramos al mes, en cambio sin abejas estaríamos hablando de 6.400 gramos al mes. Bueno, eso en cuanto a la verificación de las esporas. Ahora, lo que más nos interesaba, que era medir la eficiencia para el control del patógeno. En este caso, no lo había mencionado antes, lo que buscamos fue mirar el control frente a un patógeno de la fresa que se llama botritis, que es otro hongo que genera una enfermedad que llaman popularmente enfermedad del moho gris y que produce muchas pérdidas. Produce pérdidas tanto en el cultivo como en poscosecha. En poscosecha quiere decir que yo veo la fresa, aparentemente está bien, la cosecho, la meto en, no sé, en canastilla, en cajita, como la vaya a transportar, y después se expresa. Entonces genera pérdidas en todo el momento, porque le da a la flor y daña flores. Y ustedes saben que las flores después se iban a convertir en frutos. Luego le da el fruto y daña el fruto cuando está en la planta. Y luego en poscosecha daña frutos cosechados. Entonces genera pérdidas a lo largo de la cadena. Aquí miramos un parámetro que es fácil de entender que se llama incidencia y lo que nos muestra es del total de flores que había en la planta o el total de frutos en el caso de la segunda gráfica, qué porcentaje tenían esa botritis, qué porcentaje evidenciaban afectación por botritis. ¿Listo? En el caso de las plantas, como vemos el tratamiento, digamos que los tratamientos que presentaban abejas fueron los que tuvieron una menor incidencia y lo mismo vimos también en el caso de los frutos, ¿no? En el caso de los frutos se puede apreciar inclusive cómo, digamos, casi que los tratamientos que incluyeron abejas presentaron, ahí las letricas que vemos son lo que uno llama diferencias significativas. Al hacer el cálculo ponderado, obtuvimos que frente a un control, al control, el hecho de la tecnología Vivector podía disminuir la cantidad o más bien el porcentaje de incidencia en un 9%. Eso, al llevarlo a datos del cultivo, podía hacer que en todo el ciclo
fueran alrededor de 3.9 toneladas que se dejaban de perder, y eso equivalía más o menos en ese momento, porque estamos hablando del año 2016, a 11 millones de pesos que dejaba de perder el productor. Entonces ya se empezaba como a percibir monetariamente. Otro aspecto es el tamaño y la forma del fruto. Pues nosotros medimos tamaño, pesamos, pero esta parte digamos, directamente del fruto, y eso no ha sido publicado, entonces no puedo mostrarles, digamos, como demasiados datos. Sin embargo, un indicador bueno para mirar indirectamente el peso y la forma de los frutos es el número de semillas. Entonces, normalmente a mayor número de semillas, el fruto es tiene mejores pesos, mejores diámetros, y normalmente tiene menos deformaciones. En este caso, pues nos tomamos el trabajo de cosechar y luego contar una a una las semillitas que tenía cada fruto. Bueno, que en este caso realmente se llama una infrutescencia, pero vamos a llamarlo fruto. Y también se ve claramente que los tratamientos que tenían abejas tenían un mayor número de semillas. Entonces eso nuevamente pues nos reitera pues que las abejas estaban cumpliendo ese papel de, por un lado, disminuir pérdidas, pero también mejoraban la cantidad y la calidad de los frutos en el cultivo. Al final, pues pudimos hacer unos cálculos interesantes, y es que habría un ingreso adicional por las pérdidas que se dejan de tener gracias a las plantas que ya digamos, a los frutos que dejaron de afectarse por la botrytis, y también por el mayor peso de los frutos. En ese momento se calculó el ingreso adicional en 15 millones de pesos, y adicionalmente hay una reducción de costos estimado en 3.800.000 pesos, reducción de costos vía el costo de producto y de mano de obra, porque las abejas se convierten en la mano de obra para dispersión del biocontrolador. Entonces, esos son pues como las ganancias. Y el costo de implementación por hectárea se calculó en 5.500.000. Esos 5.500.000 incluyen las colmenas, 4 colmenas por hectárea, que fue la recomendación. Incluye el costo de la asistencia técnica, llamémoslo así, en ese momento, digamos, por hectárea. Y también incluía el costo del biocontrolador. Acá hay un parámetro que no se incluyó, pero que para mí es muy, muy importante, y es que, como lo decía al principio, la tecnología se aplica en seco, ¿sí? Entonces, se pasaron de utilizar alrededor de unos 80.000 litros de agua para dispersión en el ciclo a solamente 7 litros de agua, no, 70 litros de agua en el ciclo, y básicamente el agua es para alimentación de las abejas, porque como lo decía, el producto se aplica en seco. Esto no se metió dentro de la parte económica, porque en la zona donde trabajamos, que se llama Cibaté, es un pueblo cerca de Bogotá, la gente no paga por el agua. En cambio, pues digamos, en otros sitios donde haya costo del agua, pues se debería incluir, y yo creo que a futuro el tema del agua se va a volver cada vez más crítico, y por eso este tipo de tecnologías creo que pueden tener buena importancia para ayudar a este tema. Listo, esa es como a grosso modo la experiencia que tuvimos utilizando las abejas para ayudar en las enfermedades de plantas. Este era un chico ahí que siempre que íbamos a cultivo a hacer la parte de extensión, porque acá pues por tema de tiempo no me extendí mucho, pero después esto se probó con 3 unidades productivas comerciales. Entonces ahí en una de esas salió esta fotico que siempre nos ha gustado. Muchas gracias. Pues nuevamente pues invitarlos siempre a que estén pendientes de nuestras redes y de nuestras noticias abejadas, donde tratamos, digamos, de una forma sencilla y fresca, contarles un poco como algunas movidas, como decimos nosotros, interesantes del mundo de las abejas. Bueno, voy a quitar la pantalla completa y vamos a dejar un espacio para que
charlemos y para que, pues, si tienen alguna duda, la podamos responder. Ah, qué rico, llegaron más personas. Cuando arranqué habían como 6, ahora que quité la pantalla ya hay 18. Saludo a todos. Entonces voy a detener la presentación y listo. Y si tienen formuladas algunas preguntas, las podemos responder. Voy a revisar el chat, o no sé si las hacemos por voz. Bueno, veo que José también les estaba respondiendo algunas cosas. No sé si quedó alguna pregunta sin responder de lo que le comentaron a José en el chat. Si quieren, las podemos hacer por voz y yo acá las respondo. Ok, sí. Yo había dejado una última pregunta, las dos anteriores, y ya José amablemente me las contestó. Hay algo que no me queda claro. ¿Esta biotecnología solamente se puede implementar con APIs? Digamos que en el trabajo que hicimos y el modelo del inoculador es específico para APIs. Digamos que la lógica sirve para cualquier abeja. Lo que hay es que diseñar el dispositivo dependiendo de la abeja que vayamos a utilizar. En Estados Unidos trabajan a nivel, digamos, experimental, y ya lo están haciendo un poco a nivel comercial, por ejemplo, con abejas del género Bombus, con abejorros. El dispositivo cambia. Y también se han hecho pruebas con una abeja que se llama osmia, que es una abeja solitaria, pero en ese caso también cambia el dispositivo. En Brasil han hecho como algunos avances, ahora que estoy hablando con algunas personas chiquitos, como en comenzar a mirar con algunas abejas sin aguijón. Entonces vuelvo y repito, la lógica funciona como para cualquier abeja, el tema es diseñar el dispositivo de acuerdo a la biología del nido de la abeja. Ok, perfecto. Sería maravilloso si entonces para nativas se pudiera también empezar a adicionar un beneficio más, aparte, bueno, todos los que ya tienen. Y efectos en la colmena digamos, utilizarlas y colocarles este biocontrolador, o no tienen ningún efecto hasta el momento. En el caso de tricoderma, que fue el que utilizamos, es un hongo pues, que es completamente seguro para las abejas, no genera ningún efecto, y para los humanos, que eso también es importante, porque los productos de síntesis química, algunos sí son dañinos para los humanos, y puede que, digamos, se degraden en el cultivo y al consumidor no les lleguen. Algunos no se degradan y sí les llegan, pero para el que los aplica sí puede generar problemas. Este es completamente seguro para los dos, entonces hay que mirar, porque por ejemplo hay algunos productos que es lo que llaman entomopatógenos, entomopatógenos no, para combatir entomopatógenos más bien, que causan daño a los insectos, como es el caso de Beauveria, ¿sí? Entonces Beauveria sí tendría la capacidad de dañar las abejas. Sin embargo, inclusive han utilizado Beauveria con entomovector en otros trabajos, mirando que en algunas dosis o en ciertas dosis no genera daño, ya si se sube de esas dosis comienza a generar daño. Pero en principio tricoderma o los hongos en general, como que ya se conocen como biocontroladores, no generan efectos nocivos sobre las abejas. Genial, muchas gracias. Bueno, acá preguntan por el efecto en el polen y eso, vuelvo y digo, nosotros no hicimos una valoración después de los productos como tal, entonces eso faltaría por hacerlo, pero digamos que uno podría comer tricoderma sin ningún problema, o sea, no es un producto que genere un efecto, que sea patógeno para los humanos.
Puede que hayan algunas esporas si uno hace algún análisis, pero vuelvo y digo, no es un producto que hasta ahora en el mundo se haya visto que genera algún efecto nocivo. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Bueno, por acá José nos dice que interesante para el cultivo de aguacate. Sí, realmente es un tema que podría tener un potencial interesante pues, para diversos cultivos. Tiene unos retos, por ejemplo, de lo que no conté ahí, por ejemplo, es que el tricoderma es muy bueno frente a botritis, pero a la fresa le ataca otro hongo que se llama eh, bueno, causa una enfermedad que se llama antracnosis por otro hongo que se llama Colectotrichum, y frente a ese no hizo mayor cosa. Entonces, uno de los retos es poder hacer, digamos, un mix de microorganismos que sea más cosmopolito. O sea, tiene todavía algunos retos, pero hoy es importante, digamos, ya el avance que se ha hecho evidenciando que sirve como plataforma. Y obviamente, pues que va a ser útil para muchos cultivos. Bueno, vale, entonces, no sé, si no hay más dudas hoy, entonces diríamos que pues sería la charla. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o algo antes de cerrar y pues finalmente como agradecerles a las personas que acuden a este llamado. Para nosotros es un espacio importante que queremos que vaya creciendo como una bolita de nieve y que después como siempre se forme una comunidad y que podamos como discutir y hablar de estos temas que son importantes. Yo tengo más que una consulta, es una curiosidad. Vi que el estudio hecho estaba en el 2016, pero también mostraron un mapa de Colombia con ya más regiones de implementación. Me imagino que todavía, no sé, me imagino que esto sigue siendo todavía un caso de estudio y piloto, y han ido monitoreando año tras año. Durante ese proceso de monitoreo, ¿qué han tenido que corregir o qué han evidenciado o cuáles han sido los ajustes o los éxitos que no esperaban y se han ido descubriendo a lo largo de los años? No, el mapa que mostraba al principio es un mapa de distribución de fresa, como para mostrar un poco el potencial. Lo que pasa es que lo pasé rápido, estaba chiquitico, pero es un mapa de distribución de fresa. En fresa se hizo un avance importante y después, digamos que se hizo una prueba con una empresa comercial ya, una exportadora de fruta en Uchuva, y ahorita arrancamos un tema en durazno. Digamos que hemos aprendido pues muchas cosas en ese camino. Pues digamos, evidenciar las necesidades, como te digo, lo de la necesidad de tener como un mejor mix de microorganismos, aprender mucho sobre el manejo de los pesticidas, eh, hay algunos cultivos donde definitivamente se aplican cosas que después es muy complicado trabajar con abejas. Entonces, acá pues por tema de tiempo no lo mostré, pero de hecho al final terminamos generando una cartilla con unas recomendaciones para el manejo de la, de los productos que se utilizan en los cultivos. Entonces, ese es como otro gran reto, pienso yo, como poder alinear ese tema de las abejas con los productos que se utilizan.
Y pues no, pues digamos que son como por ahora las dos cosas que vemos como más a trabajar. En fresa, por ejemplo, también otro digamos en Uchuva no, pero en fresa sí era un problema y es que no les gusta tanto la flor de fresa, entonces eso hace que uno tenga que aumentar los temas, entonces ya le abre uno la cabeza de mirar si hay otras formas de hacer que el cultivo sea más atractivo, entonces hay como varias cositas ahí interesantes, pero en general, digamos, estamos haciendo como una transición ya del tema investigativo a poder como hacer unos primeros pasos comerciales y creo que es una tecnología que va a generar como grandes cambios para algunos cultivos, especialmente aquellos que quieran como tener un enfoque orgánico o limpio, es muy compatible y pues genera muchas ventajas. No les mostré acá, pero como les decía, después se trabajó un tema ya de implementación en los cultivos comerciales con diferentes características. Uno era convencional en tierra, otro era hidropónico y otro era orgánico. Y la señora del orgánico nos decía que al final del ciclo estaba pues supremamente contenta porque eh, ellos no son tan ordenados con los datos económicos, pero que finalmente sí se notaba muchísimo y de hecho que se había extendido el periodo de aprovechamiento de la fresa y bueno, una cantidad de cosas interesantes. Ok, bueno, la investigación siempre será un mundo fascinante. Darles las gracias, de verdad, siempre les doy las gracias por compartir esto y por haber abierto este espacio poco usual en compartir ciencia, en compartir datos que realmente contribuyen a mejorar la calidad de, sobre todo de los mariconicultores, que somos como los que, creo que somos la mayoría de los que llegamos a ustedes, creo. Darles las gracias por eso y bueno, bellísimo trabajo y de nuevo muchas gracias. Bueno, entonces no, Liliana, gracias a usted por asistir y si no hay más preguntas ni comentarios, entonces pues nada, pues desearles un feliz fin de semana, bueno, viernes y feliz fin de semana, cuídense muchos porque bueno, el COVID todavía está por ahí, así ya haya terminado la restricción y bueno, nos volveremos a ver más adelante en otra charla. Un abrazo y recuerden que cuidando las abejas también cuidamos el mundo.